Muy buenas tardes, mi nombre es David Steven Díaz Reyes, soy estudiante de la UNAD, del CEAD José Acevedo y Gómez, ubicado en la ciudad de Bogotá. Actualmente me fascina investigar temas sobre la tecnología o sobre la vida, y ahorita pues me encuentro laborando en una empresa de ciberseguridad. Definir qué es un algoritmo. El algoritmo es una lista de pasos, acciones o métodos que deben realizar para cumplir un objetivo o resolver un problema. Entonces un ejemplo sería el algoritmo de abrir una ventana. Entonces uno se acerca a la ventana, extiende la mano, agarra el pasador, gira la perilla y desliza la ventana. Es una serie de pasos y se busca la solución desde un principio. Se debe tener en cuenta tres aspectos importantes en la construcción de un algoritmo. Este consta de una entrada, un proceso y una salida. Entonces, la entrada, la información que se le da es la que se le da al algoritmo. Esta información debe ser precisa e indicar el orden de los pasos que se debe seguir. Un proceso, el intermedio, es una serie de cálculos necesarios para buscar la solución del problema. Debe ser definido y si se sigue este número de pasos dos, tres veces, el resultado de ejecución debe ser el mismo. Y la salida es la respuesta de los cálculos que se hicieron en el paso anterior. Debe ser finito y un algoritmo debe terminar en algún momento. Debe tener un número finito de pasos. Esa sería básicamente la definición y consta de algoritmo. Otra definición rápidamente es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es la representación gráfica del algoritmo. Este se consta de símbolos como cuadros, flechas, líneas de flujo, entre otros símbolos, los cuales se encuentran estandarizados en una norma. Estos símbolos, los principales son el símbolo de entrada, inicio, fin, el algoritmo de proceso, de entrada, salida, y el símbolo de decisión, que sería un comentario. El diagrama de flujo anexa diversos símbolos para representar las acciones que se deben de desarrollar. Es útil para organizar las acciones o pasos del algoritmo que se tenga. Algunas características es útil para darle seguimiento a las operaciones. Es más fácil de corregir porque va segmentado, entonces uno puede identificar más fácil el problema o donde se está quedando el problema. No existen problemas con el lenguaje tal y como existiría con el algoritmo, porque es más específico. Otro punto es la definición del pseudocódigo. Es un lenguaje simplificado para describir un algoritmo utilizando una mezcla de frases entre un lenguaje común y palabras claves que indiquen el inicio y el fin de un algoritmo. En la imagen pueden observar el algoritmo de calcular el área de un rectángulo. Entonces pues se multiplica base por altura y pues se tiene un inicio, proceso y el fin. Pero entonces el subcódigo es más que todo, o se inventó fue para hacer un lenguaje entre la máquina y el humano, pero no sirve para un programador, simplemente sería para tener una idea de cómo sería para iniciar las fases del problema. Otro punto que vamos a tocar en esta presentación es la diferencia o similitudes que tengan los conceptos algoritmo, pseudocódigo y diagrama de flujo. Entonces, una similitud entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo es que los dos se utilizan para la representación de un algoritmo. Una similitud entre el algoritmo y el pseudocódigo y el diagrama de flujo, se puede decir que el algoritmo es un concepto, una idea que no necesariamente tiene que estar materializada. Se podría dar verbalmente, por ejemplo.
mientras que el subcódigo y el diagrama de flujo es una representación que se materializa en un papel o lo que sea del algoritmo. Una diferencia entre el diagrama de flujo y el subcódigo es que en la forma en que se representa, uno es gráfico, que es el diagrama de flujo, y tiene sus directrices para que sea entendido por el lenguaje máquina, mientras el subcódigo se utiliza de dos lenguajes, que es el intermedio entre el ser humano y el lenguaje máquina. Entonces fueron las ideas que concluí de la investigación. Vamos a tocar esta fase, las fases necesarias para la resolución de un problema. Básicamente son dos fases que se deben tener en cuenta. Cualquier problema de cómputo siempre involucra una ejecución de métodos o acciones en un orden específico para buscar la solución o resolver un problema que existe. Entonces una fase es la resolución de problema. Esto implica inspeccionar y comprender el problema que se tiene, dando así paso a una solución conceptual y una resolución o plasmar ese problema en un algoritmo. La segunda fase es la fase de implementación o realización del lenguaje en un lenguaje de programación. Entonces acá, ya teniendo el algoritmo, se pasa al diagrama de flujo o al subcódigo y pues ya se empieza a trabajar, se verifica, se compila y si todo sale correcto pues ya se empieza a implementar. Entonces hay que tener en cuenta la resolución de problema, consta también de acciones o procedimientos. Entonces las acciones que se han de ejecutarse y el orden el cual se ejecutan esas acciones. Entonces, para que tengan en cuenta. Y ya para finalizar podemos dar un punto de vista de la importancia de los algoritmos en su funcionamiento en la programación de computadoras. Para nadie es un secreto que actualmente pues ya no estamos en la era industrial, sino ya estamos en la era de la información, y pues la materia prima en que se mueve la información pues es los dispositivos, los computadores, tablets, celulares. Ese hardware, la gente pues no toda la gente pues se da cuenta que al momento de dar un clic, por detrás o por debajo, más bien por decirlo así, de ese clic hay una secuencia que se ha de seguir y se tiene que dar un proceso para buscar una solución y brindarle al usuario lo que necesita. Existen varias clases de algoritmos que ahí es donde vienen a calar, y durante la búsqueda de la información y para realizar esa presentación encontré muchos de estos procesos que se utilizan para análisis de amenazas, pues que ahorita digamos es una vulnerabilidad que tiene toda la compañías, personas, cualquier persona es vulnerable a ser hackeada, robada. Pues estamos en este ámbito, y también los algoritmos están siendo una base importante para la inteligencia artificial. Entonces sería bueno tratar estos temas y pues seguir investigando. Muchas gracias por la atención y que tengan un buen día.